Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Bueno, finalmente a inicios de esta semana fue entregada de manera formal al Ejecutivo por el presidente de la Comisión Investigadora del Robo de Madera, el diputado por el Distrito 20, demócrata cristiano, Eric Aedo, a la ministra del Interior, Carolina Toá, este informe con sus conclusiones finales. Y queremos ahondar en algunos detalles de este informe con el protagonista principal, con su presidente, el diputado Eric Aedo, que gentilmente ha accedido a estar con nosotros en este antepenúltimo día del 2022, el año en que Eric Aedo se transformó en diputado y referente nacional. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos Hola, días. María José. Buenos días. Aquí estamos, el referente nacional, a lo mejor es un poco mucho, No, está pero estamos bien, bien está bien. entretenidos. Al César lo que Muchas es del gracias por César. sus buenos deseos. Oiga, diputado, fíjese que hay una frase que a mí me llamó la atención de todas las que pronunció respecto de las Me conclusiones. imagino cuál es. Dice, estamos frente a un ilícito de características industriales en que no hay nada de reivindicaciones de pueblos originarios. ¿Por qué me llama la atención? ¿Tiene algún efecto político esta frase? ¿Algún efecto vinculado, por ejemplo, a los estados de excepción, a la forma en que se enfrenta el conflicto? ¿Se cambia el foco con esta afirmación que es una conclusión de la comisión investigadora, diputado? Sí, Álvaro y María José, mira, creo que es una frase importante porque además la comisión, además de estar, digamos, constituida por todos los sectores políticos que estamos en la Cámara de Diputados, estaban en esta comisión dos, digamos, diputadas parlamentarias de origen del pueblo mapuche, Erika Ñanco y la diputada Nullao de los Ríos. Erika es de la Araucanía. Y esto lo firmamos, estas conclusiones, de manera unánime. ¿Y por qué es importante? Porque, en definitiva, todos somos capaces, de los distintos sectores políticos, de distinguir que respecto de demandas de pueblos originarios en tierra, en acceso a servicios, salud, educación, etcétera, el Estado está al debe. Ahí hay un debe y eso todos somos capaces de percibirlo. Pero que se ha ocupado esas reivindicaciones finalmente como una pantalla para una actividad ilícita de características industriales. Y en eso han participado gente de origen mapuche, pero también chilenos, digamos, comunes y corrientes. Y cuando decimos que es una actividad ilícita de características industriales, es porque logramos establecer, a través de todos los testimonios, incluidos los de la fiscal regional Cartagena, del director nacional de Carabineros, del jefe nacional de la ANI, que es la Agencia Nacional de Inteligencia, la Policía de Investigación, etcétera, de otros actores igual, que cada tala ilegal, María José y Álvaro, que se realiza en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía, requiere, llamémoslo, de una inversión inicial o de un capital de trabajo de 1.000 millones de pesos. De eso estamos hablando. O sea, esto no es un grupo de caballeros o señoras o jóvenes con un hacha y unas motosierras arriba de una camioneta que cortan un par de árboles, ¿no es cierto?, para vender leña. Esto tiene características industriales. Yo he dado el ejemplo que en los últimos 3 años, desde el 2019 hasta acá, aunque esto ocurrió o comenzó a ocurrir en el año 1997, pero en los últimos 3 años se talan año a año el equivalente a 500 parques Ecuador. María José. He querido bajar estas 5.000 hectáreas, algo que nos sea más visible. Mensurar, oye, sí. Mensurar 500 parques Ecuador, y para hacer eso, cada actividad ilegal, cada tala ilegal, se requiere, insisto, de maquinaria, y eso está evaluado, y bueno, hay gente que tú contratas 1.000 millones de pesos, y no cualquiera tiene 1.000 millones de pesos, ¿no? Sí. Esto es otra dimensión de problema. Diputado, nosotros formamos parte del mismo gobierno, trabajamos en el gobierno de la presidenta Bachelet II. Y en aquella época esta hipótesis ya se planteaba, ya era una hipótesis que se manejaba en el propio gobierno, en los servicios de inteligencia, y sin embargo uno ve que de ese tiempo a esta parte se ha avanzado poco. Lo que hizo la comisión investigadora fue sistematizar, y lo que está haciendo usted en este minuto, en este programa y en otros, y a nivel también institucional, al interior del propio gobierno, es
sistematizar y además hacer oficial una conclusión de algo que a lo menos se suponía y por algunos se presumía. Entonces, ¿cuánto tiempo se ha perdido en esto? Porque mientras tanto se siguieron asentando los aserraderos ilegales, ahora ya hay pleno conocimiento de que hay a lo menos 30 de estos que están incluso a orilla de camino, que todo el mundo sabe dónde están y respecto de los cuales poco se hace. Entonces uno dice, han pasado 8, 10 años en los cuales el Estado y los que han sido sus detentores del poder se han hecho los lesos, no han querido verlo, no han iniciado acciones. ¿Qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo, diputado? Bueno, yo creo que tuviste varias respuestas en tu pregunta, Álvaro, porque sí, aquí se ha hecho el leso del Estado. Nosotros una de las conclusiones también importantes que entregamos y que creo que fue lo que logró que todos los sectores políticos que estábamos en la comisión tuviésemos una mirada compartida, así como se habla de valor compartido, aquí una mirada compartida fue importante, es qué sucede en un territorio cuando el Estado de Chile se retira de él. Yo creo que esa es la gran lección de todo esto que ha pasado ahí. Porque el Estado se retiró porque era atacado, ¿no es cierto?, con armas, pero no había presencia de carabineros, las fiscales tampoco, ni salud, ni educación, etcétera. O sea, no había presencia del Estado. Y esto se hizo evidente y se agudizó, insisto, en los últimos 3 años. Hace rato que esto viene pasando, pero en los últimos 3 años esto se agudizó. Y ahí tú haces una pregunta que es tremendamente importante, porque esto efectivamente en el gobierno de la presidenta Bachelet, del cual nosotros fuimos parte, fue un tema, ¿no es cierto?, el robo de madera. Pero no se quiso ahondar. Y yo ahí también me hago una pregunta, y perdona que la haga Álvaro y María José de una forma tan brutal, pero yo digo, bueno, ¿y qué hicieron los parlamentarios? ¿Qué hicieron? ¿Por qué también miraron para el techo? Si una de las ventajas que tiene uno de ser parlamentario es que tú tienes libertad para decir las cosas, libertad para investigar, libertad para fiscalizar. Una libertad que no tiene el común de los chilenos. Y yo me hago esa pregunta. ¿Qué hicieron? ¿Por qué miraron para el techo? ¿Por qué no quisieron enfrentar este tema? Si este tema no era nuevo. Y yo, efectivamente, Álvaro, si con una cosa llegué clara al Parlamento, era que no quería pasar como uno más. Y este es un tema que a mí me genera preocupación y me la genera hace mucho tiempo. Y nosotros hemos tenido oportunidad de conversar estos temas fuera, digamos, del programa. Tenía conciencia que ahí había un problema grave. A mí me había tocado, siendo gobernador de Concepción, en el primer gobierno de Bachelet, con esto cierro, chiquillos, enfrentar este tema. Yo, siendo gobernador de Concepción, me encargaron los temas de Arauco cuando todavía era intendente en el primer gobierno. Entonces, era un tema del que tenía conciencia y que hoy día hubo la decisión de enfrentarlo. Y yo también creo, y lo quiero valorar, que el gobierno también ahora, el presidente Boric, cambió la mirada respecto de esto. Partieron como que era un tema de reivindicaciones nomás, como que esto eran personas idealistas, y las últimas declaraciones de la ministra Toá, una vez que yo me reuní con ella el día lunes muy temprano, han sido brutales. Es decir, aquí fuimos ingenuos, dijo ella, y aquí lo que tenemos es crimen organizado lisa y llanamente, que es lo que ahí está sucediendo. Ahora, diputado, este crimen organizado, usted lo ha separado de reivindicaciones legítimas, pero la reivindicación territorial se deslegitima entonces cuando los terrenos son utilizados para realizar determinadas actividades económicas. Porque finalmente, según las investigaciones que se han realizado, ocupaciones ilegales han sido reivindicadas por la CAM. ¿Por qué deja de llamarse reivindicación cuando finalmente estos terrenos son utilizados para realizar actividades económicas? El modelo de negocio, María José, y tú lo explicas muy bien, con que opera esta tala de bosque y este robo, digamos, de madera de escala industrial, su punto de partida es justamente la toma de un terreno, la instalación de ciertas consignas, de banderas, de lienzo. Luego lo que viene es el control armado de ese terreno, el control armado, o sea, con armas, con fusiles de alto calibre. De hecho, te doy solo un dato que también se lo planteamos en estas conclusiones a la ministra Toá. Los cascos, los chalecos antibalas que ocupa Carabineros y la PDI, la verdad es que no son capaces de parar esas armas automáticas con las que les disparan. Bueno, pero después de ese control, digamos, armado territorial, lo que viene entonces es la instalación de estas faenas que yo te digo que se requieren 1.000 millones de pesos para poder
echarlas a andar. Y luego lo que viene, y bien lo decía Álvaro, y nosotros lo pusimos ahí a modo de ejemplo, porque son masas, simplemente pusimos a modo de ejemplo, 32 aserraderos clandestinos, por ejemplo, entre Cañete y Los Sauces, 90 kilómetros de extensión, 32 aserraderos que están absolutamente identificados, georreferenciados, y sobre los que nunca, pero escúchenme, nunca ha habido una fiscalización de ni un organismo estatal. Y es vista y paciencia de todo el mundo. Entonces esas cosas son realmente increíbles. Por eso también después llegamos a los temas de corrupción. Claro. ¿Verdad? Sí, pero para ir más en la profundización de el tema de reivindicación, para las diputadas que usted mencionó que estaban presentes en esta comisión, que son de etnia mapuche, ¿qué les parece finalmente? Porque la reivindicación es utilizada para finalmente explotar estos terrenos, es decir, utilizar el mismo modelo extractivo que realiza una forestal. Es bastante similar. Esto tiene, y ahí se contrapone con el tema de una cosmovisión mapuche o de algunas etnias. ¿Ese es el problema finalmente? O sea, no, a ver, para separarlo bien, nosotros lo que asumimos es que hay reivindicaciones que son absolutamente legítimas, incluso respecto de algunos territorios, y eso el Estado lo tiene que enfrentar a través de la CONADI. Pero aquí, María José, perdóname que lo diga de esta forma, nadie que se toma estos terrenos, que tiene control armado sobre estos terrenos, corta los pinos y después están plantando canelo. No es eso lo que está sucediendo. Aquí lo que está sucediendo es que simplemente talan bosque. O sea, no plantan nada. Dejan botada la faena nomás. Dejan botada después la faena y explotan esos bosques. Y se roban 5.000 hectáreas al año, o lo que digo yo, para hacerlo más gráfico para la gente acá en Concepción, en la provincia, 500 parques Ecuador al año. Si eso se están robando, son 100 millones de dólares. Y tú cuando tienes 100 millones de dólares frescos, obviamente que después lo que haces es también comenzar a corromper las instituciones, ¿no? Porque mira, en el peor momento que fue entre el 2019 y este año 2022, María José y Álvaro, pasaban 150 camiones diarios. Todos los días. Por las carreteras, todos los días, de domingo a domingo. Y nadie los veía, ni en las plazas de peaje, ni en las plazas de pesaje del MOP. No, extraña la situación, por lo menos, ¿no? Diputado, para terminar... Lo peor es que esto no queda nada en la región. O sea... Es ilícito. Yo lo dije el otro día con Matías del Río, perdona. Sí. Mira, las forestales fueron, todos dieron testimonio. Lo único que no quisieron ir, ni dieron respuesta, fueron las grandes empresas del retail, en donde también se vende madera cerrada. Ahí quiero ir yo, precisamente. Avanzaron en esta comisión investigadora en quiénes son los que compran estas enormes cantidades de madera, porque evidentemente estos parques de Ecuador que se están robando, que están talando ilegalmente, que no paga impuestos, en fin, qué sé yo, que evaden todo el sistema del Estado para regular este tipo de mercadeo. Alguien lo tiene que estar comprando. ¿Avanzaron en eso también, diputado, o quedó tarea pendiente? Mira, aquí avanzamos, pero queda todavía tarea pendiente. Pero sí salieron a la luz cosas que son realmente increíbles. Por ejemplo, esta cantidad de madera no solo queda en el mercado interno, esto también sale exportado, ¿te fijas? Ahora, ¿cuál es el grave drama? Y que recién hace un año, un poquito más de un año, las grandes empresas forestales están generando programas de trazabilidad, de cuál es el origen de esa madera. Porque antes no había eso. Entonces hay un agujero enorme hacia atrás. Hacia adelante están tomando medidas, y la está tomando también la propia CONAF y también la ley que tipificó el delito de robo de madera, porque eso va a permitir ahora las facturas electrónicas, las guías electrónicas, etc. ¿Quiénes compran? Bueno, madera sale exportada sin duda, que ha salido exportada. Ahora, cuando tú te encuentras que aduana en la región del Biobío para todos los puertos solo tiene un escáner y pocos fiscalizadores para ver cuál es el origen de la madera, sale a troche y moche. Claro. Lo segundo, CONAF, yo esto no lo sabía, lo aprendí acá en esta comisión. CONAF lo único que puede, digamos, fiscalizar es la madera de origen nativo. No tiene ni una prisión para fiscalizar ni pino ni eucaliptus, nada. ¿Te fijas? O sea, eso pasa por un forado gigantesco. Ahí se requiere una reforma a la ley que regula CONAF. Pero respecto de los planes de manejo, sí podría preguntarle a alguien que está explotando un bosque cuál es su plan de manejo, por ejemplo. Es que fíjate que esos planes de manejo, Álvaro, es excelente su pregunta. Estoy como sábado gigante, yo antiguo, digamos. Buena pregunta, tú. Buena pregunta, gracias. Porque sabes, Álvaro, que esos planes de manejo no están en línea con nada. Con nada. El plan de manejo de CONAF que aprueba no está en línea, por ejemplo, con el Servicio de Impuesto Interno, ni con Carabineros, no hay ni una aplicación. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú tenías planes de manejo, por ejemplo, de una data de 5 años,
para autorizar la explotación de 100 hectáreas de un bosque. Claro. Y ese mismo plan de manejo es el que después se seguía copiando en las guías de despacho y en la factura hasta el infinito. Entonces tenía autorización para 100 hectáreas y no sé, pues había instalado 2000. Claro. Que es lo que, por eso tomaron a Carbones en Temucuicui, entre otras cosas. Ujú. Porque tenía un plan de manejo de X hectáreas y ha explotado más de 1000, ¿te fijas? Entonces, nada de eso, o sea, está toda la tecnología hoy día, pero un Estado que está tan atrás que lo sigue llenando el papelito las cosas y que la verdad no hay control. Eso también la ley que tipifica el robo de madera lo aborda ahora, lo hace estar en línea y por eso también le planteamos a la ministra Toá que ella tiene plazo hasta el 27 de enero para dictar el reglamento de esa ley que Sí. lleva estas cosas que tú estás preguntando. Diputado Eric Aedo, diputado DC del Distrito 20, le agradecemos mucho esta disposición que has tenido siempre con este programa y esperamos que esta se mantenga durante el próximo año 2023. Absolutamente. ¿Algún deseo para los electores, para los que vivimos aquí en el Distrito 20, diputado, para el año que viene? Deseos para el distrito. Mira, Sí. deseos para el distrito, de verdad, primero que la gente esté contenta, que esté tranquila. Yo sé que ha sido un año muy tenso, difícil. Desearles que les vaya muy bien, que estén bien junto a los suyos, desearles buena salud, creo que eso es tremendamente importante. Y desear que de verdad seamos capaces de ponernos de acuerdo para sacar adelante la región, yo no digo solo el distrito, y que seamos capaces de hacer en buenos tiempos los puentes. Estoy realmente admirado, voy a hablar con el Ceremi de Obras Públicas, con la gente de vivienda, el puente Perales, ¿se acuerdan del paso a Sí. nivel? Cayó hace 2 años, todavía está ahí, y Increíble. faltan 2 años más para que lo arreglen. Me tocó estar en la comisión investigadora de NAP y tenemos una tremenda refinería que le paga a Hualpén 27.000 pesos, ese es el aporte Sí. que le deja a través de patente. Entonces yo también lo que deseo para... Oye, y para el gas a la región- precio justo finalmente, Chihuayante No, quedó olvídate, fuera. eso po. es puro grupo. Sí, No, pues, pero eso yo es creo lo mentira, mismo. Álvaro. Sí. Yo lo dije del principio y por eso nunca fui a sacarme esas fotos, eso era mentira. Así Oiga, lo digo diputado. derechamente. Bueno, y ahí el ministro Giorgio Jackson también debe tener en responsabilidad ante esto. Él fue el que... Claro, el problema es que a la gente le generan esperanza y etcétera. Es que le generan una esperanza falsa. Yo El por eso ministro prefiero ser andaba en con esto el súper gorro, responsable. Sí, el po. gorrito de color rosado, Rosado, tienes Sí. toda la razón. fucsia. Se parecía al cachupín del Lipigas, pero bueno, ¿qué haces? Oiga, diputado, ¿y algún deseo para la democracia cristiana? Que no se vaya nadie más, po. O sea, sí, yo creo que es un deseo básico. ¿Ah? Y lo otro Que que la sigan democracia cristiana militando. nos conectemos de verdad con los problemas de las personas y seamos capaces de decir las cosas con claridad. Yo creo que eso es lo que la gente espera a la DC. Que no andemos con este lenguaje ambiguo y que seamos capaces también de renovar los liderazgos y no los sigamos repartiendo entre los mismos clanes familiares. Eso tiene la DC de esta forma. Un abrazo, diputado. Feliz año nuevo. Un abrazo. Que esté muy bien. Después nos Feliz abrazamos, año. sí. Ok. Chao, Diputado, chao, que María esté muy José, bien. que estén bien. Chao, chao. 8 de la mañana con 2 minutos, el diputado Eric Aedo con total franqueza hablando de todos los temas aquí en Buena Costumbre, hoy día en el miércoles 28 de diciembre, Día de los Inocentes.